Dejé que mi esposo y mi mejor amiga me robaran la empresa que construí. Lo que no sabían era que todo formaba parte de mi último movimiento. Durante mucho tiempo pensé que mi vida era el resultado lógico de años de esfuerzo. Tenía 34 años, una empresa pequeña pero estable de marketing digital, un departamento luminoso lleno de plantas que siempre olvidaba regar, y un esposo que, al menos en apariencia, me apoyaba en todo. La empresa la había fundado desde cero. Recuerdo las primeras noches trabajando en la mesa de la cocina con una laptop vieja que hacía un ruido constante, como si estuviera respirando con dificultad. Afuera se escuchaban los autos pasar, el zumbido lejano de la ciudad, y dentro de mi cabeza solo existía una idea: construir algo que fuera mío. Algo que nadie pudiera quitarme. En ese momento todavía no entendía lo irónica que se volvería esa frase. Mi esposo Daniel llegó a mi vida cuando la empresa ya estaba creciendo. Él tenía ese tipo de personalidad tranquila que parece estabilizar cualquier habitación. Hablaba poco, sonreía mucho. Siempre decía que admiraba mi determinación. «Eres la persona más fuerte que conozco», solía decir. Y yo le creía. Pero lo peor aún no había pasado. Cuando la empresa empezó a expandirse, cometí lo que pensé que era una buena decisión. Contraté a mi mejor amiga de la universidad, Laura. Laura siempre había sido brillante. Inteligente, ambiciosa, encantadora con los clientes. Tenía una forma de hablar que hacía que las personas confiaran en ella de inmediato. La primera vez que la llevé a la oficina recuerdo el olor a café recién hecho, las pantallas iluminando la sala de trabajo y su sonrisa amplia mirando todo. «Esto es increíble», dijo. «Lo construiste tú». Yo me sentí orgullosa. Ahora entiendo que ese fue el momento exacto en que abrí la puerta equivocada. Los primeros meses fueron perfectos. Laura se volvió esencial para el negocio. Daniel empezó a involucrarse más también, ayudando con temas financieros. A mí me parecía lógico. Después de todo, éramos un equipo. O al menos eso creía. Lo que descubrí después me dejó helada. El primer detalle extraño fue pequeño. Tan pequeño que casi lo ignoro. Una noche llegué temprano a casa porque había terminado una reunión antes de lo previsto. Abrí la puerta y escuché risas en la cocina. Las voces de Daniel y Laura. No era extraño que estuvieran ahí. Muchas veces venían a planificar campañas o revisar números. Pero algo en el tono de esa risa era distinto. Más íntimo. Más cómodo. En ese momento todavía no entendía lo que realmente estaba ocurriendo. Entré a la cocina y ambos se callaron un segundo. Fue apenas un instante, una pausa microscópica, pero suficiente para que algo dentro de mí se tensara. Laura levantó su taza de café. «Estábamos revisando las métricas del nuevo cliente», dijo. Daniel asintió. Yo también asentí. Pero decidí no decir nada, todavía. Durante las semanas siguientes empecé a notar más cosas. Mensajes que se detenían cuando yo entraba en la sala. Conversaciones que cambiaban de tema demasiado rápido. Miradas que se encontraban durante las reuniones. Al principio pensé que era paranoia. La mente puede jugarte trucos cuando estás cansada. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. Una noche me quedé sola en la oficina revisando reportes. Afuera la lluvia golpeaba las ventanas con ese sonido constante que vuelve todo más silencioso por dentro. Abrí el panel de administración bancaria de la empresa. Había una transferencia que no reconocía. No era enorme. Pero tampoco era pequeña. Y lo que me inquietó no fue la cantidad. Fue el destinatario. Una empresa que no conocía. Sentí ese tipo de frío que no viene del clima. El tipo de frío que aparece cuando algo dentro de tu realidad empieza a desalinearse. Revisé otras transacciones. Había varias. Distribuidas cuidadosamente para que no llamaran la atención. En ese momento todavía no entendía lo que realmente estaba ocurriendo. Pero algo dentro de mí empezó a conectar piezas. Al día siguiente observé a Laura durante una reunión con clientes. Su voz segura, su postura relajada, la forma en que Daniel la miraba mientras hablaba. Y ahí fue cuando todo empezó a tener sentido. Aunque la verdad completa, todavía estaba escondida. Esa noche revisé el teléfono de Daniel por primera vez en nuestra relación. Nunca había sentido la necesidad de hacerlo antes. Lo que encontré cambió mi vida. Fotos. Mensajes. Planes. Una conversación que llevaba meses. No solo estaban teniendo una aventura. Estaban planeando algo más. Mucho más. Lo que descubrí después me dejó helada.
No solo querían estar juntos. Querían quedarse con la empresa. Y en ese momento comprendí algo que me rompió por dentro. Durante meses habían estado preparando todo a mis espaldas. Pero lo que hice después fue algo que ninguno de ellos esperaba. No dormí esa noche. Recuerdo estar sentada en el borde de la cama mirando la pantalla del teléfono, iluminando la habitación con una luz azul tenue. Daniel respiraba profundamente a mi lado, completamente tranquilo. La misma persona que, unas horas antes, había estado escribiendo mensajes sobre cómo sacarme de mi propia empresa. El silencio del apartamento se sentía pesado. Como si las paredes también supieran lo que estaba pasando. Durante un momento pensé en despertarlo. Preguntarle directamente. Exigir explicaciones. Pero en ese momento todavía no entendía lo que realmente estaba ocurriendo, al menos no del todo. Porque algo dentro de mí empezó a cambiar. El dolor seguía ahí, claro. Era como un peso en el pecho, una presión constante que me hacía respirar más lento. Pero debajo de ese dolor apareció otra cosa. Claridad. Fría, silenciosa, peligrosa. Y ahí fue cuando todo empezó a tener sentido. Volví a leer los mensajes. Hablaban de acciones de la empresa. De decisiones financieras. De convencerme para firmar ciertos documentos por eficiencia administrativa. Laura incluso había escrito algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Ella confía demasiado en nosotros. Ese fue el momento exacto en que dejé de sentirme una víctima. Pero decidí no decir nada, todavía. Durante las semanas siguientes me convertí en la persona más tranquila de la oficina. Observaba todo. Las miradas que creían discretas. Las reuniones improvisadas entre ellos. Las conversaciones que bajaban de volumen cuando yo entraba. Y cuanto más observaba, más evidente se volvía el patrón. Daniel manejaba los números. Laura manejaba los clientes. Y ambos estaban moviendo piezas lentamente. Como si yo no existiera. Pero lo que hice después fue algo que ninguno de ellos esperaba. Empecé a ayudarles. O al menos eso parecía. Acepté cada sugerencia de Daniel sobre reorganizar las cuentas. Firmé algunos documentos que él preparaba. Incluso le pedí a Laura que asumiera más responsabilidades con los clientes grandes. Recuerdo su sonrisa ese día. Era una sonrisa satisfecha. Como alguien que cree que el plan está funcionando. Lo que ninguno de los dos sabía era que cada uno de esos movimientos tenía otro propósito. El primer paso fue legal. Una tarde, mientras supuestamente estaba en una reunión con proveedores, me reuní con un abogado especializado en estructuras corporativas. Le mostré todo. Las transferencias sospechosas. Los mensajes. Los contratos. El hombre tardó varios minutos en hablar. Cuando finalmente levantó la mirada dijo algo que cambió todo. Si juegas esto bien, ellos mismos van a cavar su tumba legal. Sentí una calma extraña escuchando esas palabras. El segundo paso fue técnico. Nuestra empresa manejaba grandes presupuestos publicitarios. Eso implicaba múltiples cuentas, plataformas, accesos administrativos. Durante años yo había delegado muchas de esas funciones. Ahora empecé a reorganizarlas. Sin hacer ruido. Acceso por acceso. Permiso por permiso. Lo que descubrí después me dejó helada. Laura había estado creando relaciones paralelas con algunos clientes importantes. Usando el prestigio de la empresa para posicionarse personalmente. Eso me dio la pieza que faltaba. Pero decidí no actuar todavía. En lugar de eso, hice algo mucho más interesante. Creé una nueva empresa. Legalmente separada. Con una estructura que parecía completamente independiente. Pero lo peor aún no había pasado. Durante 3 meses seguí trabajando con Daniel y Laura como si nada estuviera mal. Incluso empecé a mostrar señales de agotamiento. Estoy pensando en tomarme un descanso, les dije un día. Laura levantó las cejas. Daniel intentó ocultar una sonrisa. En ese momento todavía no entendían lo que realmente estaba ocurriendo. Y entonces llegó el movimiento final. Les propuse algo. Una reestructuración. Una transferencia gradual de responsabilidades para que ellos manejaran la empresa mientras yo me alejaba un poco. Aceptaron demasiado rápido. Eso fue lo que confirmó todo. Y ahí fue cuando el plan empezó a cerrarse como una trampa perfecta. Porque cada documento que firmaron, cada cliente que decidieron mover, cada decisión financiera que tomaron,
Los estaba llevando exactamente al lugar donde yo quería. La verdadera pregunta no era si iban a traicionarme. La pregunta era cuánto estarían dispuestos a hacer cuando creyeran que ya habían ganado. Y créanme, la respuesta fue peor de lo que imaginaba. El día que todo explotó fue sorprendentemente tranquilo. Recuerdo que el cielo estaba gris esa mañana. Una de esas mañanas pesadas donde el aire parece más denso. Llegué a la oficina con mi café en la mano y saludé como siempre. Laura ya estaba en la sala de reuniones revisando algo en su laptop. Daniel hablaba por teléfono cerca de la ventana. Parecían felices. Relajados. Como dos personas que creen que ya ganaron. En ese momento todavía no entendían lo que realmente estaba ocurriendo. Durante las últimas semanas habían estado tomando decisiones cada vez más agresivas. Moviendo clientes. Firmando contratos nuevos. Redirigiendo presupuestos hacia cuentas que ellos controlaban. Exactamente como yo esperaba. Porque cada uno de esos movimientos estaba documentado. Cada correo. Cada firma. Cada transferencia. El abogado había sido muy claro. La gente que cree que ya ganó, deja de esconderse. Y tenía razón. Ese día les pedí que entraran a la sala de reuniones. Quería hablar sobre mi descanso. Laura llegó primero. Se sentó con una sonrisa amable, casi condescendiente. Daniel entró después. Cerré la puerta. Recuerdo el sonido del seguro encajando. Fue un pequeño clic metálico que todavía puedo escuchar si cierro los ojos. Respiré profundo. Creo que es momento de ser honestos, dije. Ambos se miraron. Un segundo de tensión atravesó la sala. Laura habló primero. ¿A qué te refieres? Saqué una carpeta del bolso y la dejé sobre la mesa. Dentro había impresiones de transferencias, registros de acceso, correos electrónicos. Sus rostros cambiaron lentamente mientras pasaban las páginas. Primero confusión. Luego incomodidad. Después miedo. Lo que descubrí después me dejó helada, incluso a mí. Daniel fue el primero en romper el silencio. Esto no es lo que parece. La frase más predecible del mundo. Pero decidí no interrumpirlo. Porque todavía no habían escuchado lo más importante. Durante meses, dije con calma, han estado moviendo dinero, clientes y contratos creyendo que esta empresa era suya. Laura intentó recuperar el control. Tenemos participación. Legalmente. No. La palabra salió firme. Abrí otra carpeta. Todos esos movimientos se hicieron bajo una estructura que ustedes no entendieron. Ambos se quedaron quietos. Y ahí fue cuando todo empezó a tener sentido, para ellos. Durante los últimos meses yo había trasladado gradualmente todos los activos reales de la empresa. Clientes principales. Propiedad intelectual. Contratos estratégicos. Todo había sido migrado a la nueva compañía que creé. La empresa que ellos creían estar controlando. Era solo el cascarón. Pero lo peor aún no había pasado. Porque las transferencias que habían hecho usando esa estructura ahora eran legalmente fraude financiero. El abogado fue muy claro con eso. Las pruebas son abrumadoras. Laura palideció. Daniel empezó a sudar. Esto es una locura, dijo él. Negación pura. Pero entonces les mostré el último documento. Una auditoría formal que yo misma había solicitado semanas antes. Con todos los movimientos registrados. Con nombres. Firmas. Responsabilidades. Y ahí fue cuando comprendieron la trampa completa. Si intentaban pelear legalmente. Todas las pruebas lo señalaban a ellos. Intentaron negociar. Intentaron suplicar. Intentaron culparse entre sí. Lo que siguió fue lento, inevitable. Investigaciones financieras. Clientes abandonando la empresa cascarón. Deudas acumulándose. La reputación de Laura en la industria se desplomó cuando se supo lo que había hecho con las cuentas de clientes. Daniel enfrentó cargos civiles por mala gestión financiera. Su relación tampoco sobrevivió. Resulta que la confianza que destruye una relación, rara vez construye otra. Pero hay algo que nadie esperaba. Ni siquiera ellos. 3 meses después de todo eso, lancé oficialmente mi nueva empresa. La verdadera. La que había estado construyendo en silencio. Muchos de mis antiguos clientes ya estaban trabajando conmigo otra vez.
Algunos incluso me dijeron algo que nunca olvidaré. Siempre supimos que algo raro pasaba. A veces la gente ve más de lo que creemos. Hoy mi vida es distinta. Más tranquila. Más consciente. Aprendí algo importante en todo esto. La traición no siempre destruye lo que construiste. A veces solo revela quien nunca debió estar cerca. Ahora tengo una empresa más fuerte, un equipo nuevo y una regla personal que nunca volveré a romper. La confianza se gana con el tiempo. No con palabras. Pero quiero saber algo de ustedes. Si estuvieran en mi lugar, ¿habrían hecho lo mismo? ¿O creen que la venganza nunca es el camino correcto? Suscríbete y dale a compartir para más historias.